Hechos 22, versículo 21. Llegamos a este punto en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo tiene un complejo como de una mezcla de Ethan Hunt y John Wick, ¿ok? No importa cuántas veces lo persigan, lo apedreen, lo encarcelen, el apóstol Pablo siempre sale, pero así como y vuelve al mismo lugar. No sé si han visto las películas de Misión Imposible. Las películas de Misión Imposible es increíble. Si estás dispuesto a tomar esta misión, y entonces siempre Ethan Hunt va a tomar la misión y dice, pero puedes morir en esta misión. Lleva como 8 películas sin morir, ¿ok? No sé qué onda con Tom Cruise y su trato que tiene con esa franquicia, pero no se muere. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. Es increíble cómo entraba a una ciudad, predicaba el evangelio, lo perseguían, lo echaban, lo apedreaban, lo golpeaban, lo encarcelaban, y él siempre volvía de nuevo a entrar a otra ciudad y volvía a hacer lo mismo. Y creo que después de tantas veces que hemos visto al apóstol Pablo hacerlo, es como que ya nos cuesta creer que en algún momento se va a morir el apóstol Pablo. Es como que dicen, no, claro, sí, va a volver a salir de la prisión. Dios va a volver a hacer un milagro. Dios va a hacer algo impresionante. Tal vez, no sé a qué punto vamos a llegar en este libro. Y entonces seguramente va a volver a salir, va a volver a entrar a otra ciudad, va a volver a predicar el evangelio. Y creo que eso tiene que generar en nosotros una expectativa acerca de cómo es la obra de Dios, acerca de cómo Dios puede llegar a utilizar a un hombre común y corriente. A veces es como que tenemos la tendencia de sobreexaltar al apóstol Pablo. Decimos, claro, era el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, o sea, era el apóstol Pablo. Él iba a volver a entrar y predicar y todo. Yo, en mi caso, en sus sandalias, no sé si haría lo mismo. Y estoy seguro que a ti y a mí nos aterrorizaría llevar una vida como la del apóstol Pablo. El otro día le decía a mi esposa, ¿sabes cuál sería mi ministerio soñado? Y mi esposa me dijo, ya vas a empezar. Y le dije, ¿te imaginas mudarnos a una ciudad durante 6 meses, plantar una iglesia y después mudarnos a otra ciudad durante 6 meses y plantar otra iglesia? ¡Qué emocionante! Y ella me dijo, ¡qué terror! Pero creo que si algo podemos ver acerca de el apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo estaba siendo sostenido, animado, empoderado por el Espíritu Santo para hacer la obra que Dios le había llamado a hacer, y para hacer esa obra fielmente hasta el final. Y no creo que nuestra aplicación y el ejemplo que tengamos que tomar del apóstol Pablo es mudarnos cada 6 meses a una ciudad y plantar una iglesia, porque muchos de nosotros perderíamos nuestros matrimonios. Pero creo que lo que sí tenemos que tomar como ejemplo del apóstol Pablo es su fidelidad hasta el final. Y quiero que tomemos ese ejemplo y quiero que podamos reflexionar un poco acerca de eso, porque creo que muchas veces las cosas se pueden llegar a poner complicadas. Y en medio de la complicación de nuestras vidas, de las situaciones, de las circunstancias, creo que más de una vez hemos pensado, no, yo creo que no la armo. No la armo para otra vez pasar por lo mismo. Otra vez pasar por una prueba de salud. Otra vez perder el empleo que tanto anhelabas y que ahora tienes. Otra vez ser rechazado por aquellas personas por las cuales les has estado compartiendo el evangelio, y otra vez experimentar el rechazo del evangelio, pero también humanamente, personalmente te sientes como si te estuvieran rechazando a ti. Y creo que si algo podemos aprender del apóstol Pablo es que si él permaneció fiel hasta el final, no fue por su capacidad humana, no fue por su preparación teológica, fue por el poder del Espíritu Santo en él.
Y quiero decir y enfatizar en esto porque quiero que sepas, tú y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos selló cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos a los pies de esa cruz y confesamos nuestros pecados, nos selló y nos hizo ahora aceptos en el amado, nos hizo aceptos delante del Padre, nos da la bienvenida a la presencia de Dios, el Dios tres veces santo, a hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Pero ese mismo Espíritu Santo es el que nos preserva, es el que nos sostiene, es el que nos conforta, dice la Biblia. Uno de sus atributos es que Él es el consolador. Y Él nos consuela, y Él nos sostiene, y Él nos anima, y nos lleva a entender de que en la vida, Jesús dijo, en la vida tendréis aflicción. Pero confíen, Jesús dijo, yo he vencido al mundo, y no solamente he vencido al mundo, sino que yo les enviaré. En el capítulo 16, 14, 15, 16, Jesús constantemente en Juan le repite a sus discípulos, yo voy a enviar a uno que les conviene que yo me vaya para que Él venga. Y el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, Dios siempre va a sostener y animar a sus siervos, a sus hijos, para dar testimonio fielmente, incluso en medio de la oposición o el maltrato. Porque a veces pensamos, bueno, claro, Él nos tiene que sostener cuando estamos en un momento extremo. No, todos los días de tu vida el Espíritu Santo te sostiene. Es el Espíritu Santo el que dentro de ti te lleva a considerar cuando a lo mejor estás siendo tentado por el pecado y estás siendo tentado a entregarte a tus pasiones y a tus deseos, y el Espíritu Santo el que te redarguye. No es Pepe Grillo, no es ninguna otra cosa, sino el Espíritu Santo el que te convence y te muestra hay un mejor camino. Hay una mejor forma de vivir sobre esta tierra. No dando lugar a tus deseos y a tus pasiones, sino honrando a Dios y glorificando a Dios con tu vida, con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus palabras. Y es ese Espíritu Santo el que nos sostiene y el que nos anima. Y quiero enfatizar esto y quiero abrir el espectro del sufrimiento, porque a veces el sufrimiento no se va a ver como hemos estado haciendo mención, no se va a ver como el sufrimiento de los creyentes en Nigeria, por los cuales espero que estés orando y estemos orando, para que el Señor les anime y les sostenga y les dé más fuerza para seguir predicando el Evangelio aún en medio de la oposición. Pero a veces el sufrimiento en nuestras vidas se va a ver de una manera tal vez diferente. Y tal vez tú estás sufriendo día a día porque hay pasiones en ti que te quieren llevar a alejarte de Dios, pero tú constantemente confías en el poder del Espíritu Santo que te sostiene y te anima a ser fiel. Entonces quiero que veamos esto en el apóstol Pablo, porque en este pasaje específicamente vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo, como el conejito de Duracell, sigue y sigue y sigue y sigue dando batalla, sin que la oposición, sin que el maltrato afecte su corazón y afecte su deseo de seguir predicando el Evangelio. Así que quiero que veamos este pasaje en Hechos capítulo 22. Pero antes de eso quiero leerte un pasaje en 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 12. Esta es la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y el apóstol Pablo les está hablando acerca de la esperanza y acerca de nuestra misión. Y quiero que escuches esto, porque creo que esto es fundamental para que nosotros podamos conocer el corazón del apóstol Pablo y que entonces podamos tomar fuerzas, así como él tomó fuerzas. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Y porque creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, yo creo que el apóstol Pablo nos deja este escrito en 2 Corintios capítulo 4 para que nosotros tengamos esta misma mente a través del Espíritu Santo que obraba en el apóstol Pablo, porque es el mismo Espíritu Santo que obra en nosotros. Dice 2 Corintios 4, 7 al 12. Pero tenemos este tesoro, hablando acerca del Evangelio, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy un vaso de barro, tú eres un vaso de barro. Yo no soy más especial que tú. Yo no tengo nada especial en mí mismo. Yo soy frágil como un vaso de barro.
Yo soy una persona que de no ser por lo extraordinario del evangelio dentro de mí, yo me quebraría, ya me habría quebrado. Y entonces dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en ustedes la vida. Y el apóstol Pablo aquí está queriendo encapsular su vida, diciendo, ¿sabes qué? Si tengo que vivir todo el sufrimiento que estoy viviendo, es solamente para que ustedes y yo podamos renovar nuestras fuerzas, sabiendo de que aunque en nuestro cuerpo mortal, en nuestro tiempo sobre esta tierra, nosotros lleguemos a sufrir, tenemos una esperanza que es mucho más grande, y es que un día vamos a estar por la eternidad con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo quería que nosotros también podamos apropiarnos de esta verdad, sabiendo que el sufrimiento que nosotros vivimos sobre esta tierra, así como Jesús sufrió sobre esta tierra, es solamente la antesala a poder vivir por toda la eternidad en la gloria con Cristo Jesús. Entonces tenemos que abrazar el sufrimiento. Tenemos que abrazar esas oportunidades que tal vez vienen a nuestra vida, que son dolorosas. Esta semana escuché de un pastor dentro de nuestra red de iglesias en Acts 29, un pastor que es un pastor fiel al Señor, predicador, pero que es un predicador excelente de la palabra de Dios en California. Y su hijo de 11 años falleció a causa de una enfermedad terminal. Y a veces no alcanzamos humanamente a entender por qué el sufrimiento viene a nuestras vidas, pero espiritualmente aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, si yo tengo que sufrir, es para que a través del sufrimiento yo pueda dar testimonio de Cristo. Es increíble ver cómo este hombre en la última semana ha estado publicando cosas en redes sociales acerca de cómo él está sufriendo, cómo su corazón se duele, cómo él no entiende humanamente, pero al mismo tiempo sigue descansando en las promesas de un Dios que es soberano. Entonces quiero invitarte a que al leer este pasaje podamos ver al apóstol Pablo cómo él continúa grinding, cómo él continúa avanzando, y aún a pesar de la oposición, él siempre sigue buscando la oportunidad de compartir el evangelio. Fíjate lo que dice este pasaje. Vamos a leer a partir del versículo 22 hasta el versículo 29. Hechos 22, versículos 22 al 29. Dice, la multitud lo oyó hasta que dijo esto. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo que el evangelio ahora se extendía a los gentiles, que el evangelio, por causa de lo que los judíos habían rechazado a Cristo Jesús, ahora el evangelio se había extendido a los gentiles, y entonces ahora los gentiles podían ser parte del reino de Dios. Una verdad a la cual los judíos se habían aferrado con todas sus fuerzas. Ellos decían, no, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y entonces Pablo dijo, ustedes rechazaron al Hijo de Dios. Ustedes rechazaron al Mesías que había sido prometido por los profetas, y porque ustedes lo rechazaron, ahora Jesús ha ido a los gentiles. Y siempre había sido el plan de Dios alcanzar no solamente a los judíos, también alcanzar a los gentiles, porque todas las naciones iban a ser bendecidas a través de ¿quién? A través del Hijo de Dios. Pero entonces dice que la multitud lo oyó hasta que dijo eso. Y creo que esa es la forma en la cual muchas veces también nosotros respondemos a la palabra de Dios. Escuchamos la predicación o escuchamos el devocional hasta que algo no nos gusta. Escuchamos al pastor y wow, el pastor qué bonito predica, pero de repente cuando predica acerca de algo que no me gusta es como que no. Yo creo que el Señor me está moviendo a ir a buscar otra iglesia. Y dice que la multitud lo oyó hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron,
quita de la tierra a ese hombre. No se le debe permitir que viva. Y como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón, porque la gente gritaban contra él de aquella manera. Y cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Ahora quiero que veas algo interesante en esta porción del pasaje. El orgullo siempre te va a llevar a rechazar la verdad. A los judíos que escucharon de que el evangelio estaba ahora siendo extendido a los gentiles y que a causa de su rechazo ellos les causó una efervescencia dentro de ellos escuchar esa verdad. Y era una verdad que no era una verdad nueva. En Abraham, en el pueblo de Israel, dice la palabra: serían bendecidas todas las naciones. Pero para ellos escuchar que ahora el evangelio, que el Mesías, que la salvación se extendía a todas las naciones y que ellos ahora ya no eran los únicos recipientes de esta bendición, les causó conflicto. Y no solamente conflicto, ¿ves cómo responden, cómo reaccionan? Dice que gritaban, arrojaban sus mantos, echaban polvo al aire. O sea, se armó una. ¿Y todo a causa de qué? A causa de que aquello en lo cual ellos encontraban orgullo estaba siendo amenazado. El orgullo siempre te va a llevar a rechazar la verdad. Cuando nosotros somos confrontados con la verdad de Dios, cuando alguien viene en amor y nos aconseja o nos confronta, nos exhorta acerca de algo que tal vez no estamos de acuerdo, haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, si en nuestro corazón hay orgullo, nuestra reacción generalmente va a ser rechazo. Aunque sea una verdad, aunque lo que está diciendo la persona es correcto, aunque lo que está diciendo la persona es bíblico, a causa del orgullo en nuestros corazones y a causa de que nos sentimos amenazados de dejar de hacer lo que estamos haciendo por esa confrontación de la verdad, generalmente, no quiero decir todas las veces, pero muchas veces lo primero que hacemos es rechazar la verdad. Si nosotros no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, por más amoroso que sea la confrontación, por más verdadera que sea la confrontación, vamos a rechazar la verdad de Dios. Pero cuando nosotros tenemos una actitud humilde y tenemos una actitud donde nosotros reconocemos, si el pueblo de Israel hubiese reconocido en este momento su rebeldía, si el pueblo de Israel en este momento hubiese reconocido su rechazo al Mesías, si esta gente en Jerusalén, porque Pablo estaba yendo a Jerusalén para de ahí poder entonces ir a Roma a continuar predicando el evangelio, pero si ellos en este momento, al ser confrontados por la verdad, se hubiesen arrepentido y hubiesen recibido el evangelio en sus vidas, ¿te imaginas lo que hubiese sucedido? Si la iglesia en Jerusalén ya había crecido y 3,000 personas conformaban la iglesia en Jerusalén, imagínate si en este momento todos los líderes religiosos del Sanedrín se convertían al evangelio. Pero ellos prefirieron aferrarse a su orgullo en lugar de aceptar la verdad. Y en medio de eso, esto que desencadenó el rechazo, que fue la inclusión de los gentiles para ser parte de Dios, lleva a que el apóstol Pablo sea castigado sin un juicio. Lo cual para un ciudadano romano esto era algo grave. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: yo soy ciudadano romano, y no lo dice como diciendo orgullosamente, porque el apóstol Pablo era judío. No sabemos exactamente cómo es que el apóstol Pablo adquirió la ciudadanía romana.
posiblemente el padre del apóstol Pablo de alguna manera recibió como favor la ciudadanía romana y entonces Pablo nació romano. Por eso dice que él era romano de nacimiento. Porque Pablo nació en Israel y como naciendo en Israel él era judío de nacimiento. Sin embargo, tal vez el padre del apóstol Pablo había adquirido de alguna manera la ciudadanía romana. Y él, siendo una persona que era de ciudadanía romana, él no podía ser azotado, no podía ser juzgado, no podía ser castigado sin antes haber sido juzgado, sin antes haber pasado por un justo juicio. Entonces cuando el capitán ahí, al querer controlar todo lo que estaba sucediendo, lo toma, lo arresta, lo prepara para ser azotado, para de esa manera tratar de sacarle la verdad de por qué era que la gente estaba levantándose de esa manera. El apóstol Pablo le dice: ¿es justo castigar a un ciudadano romano? Y si algo quisiera resaltar acerca de eso es lo siguiente: la providencia de Dios para preservar la vida del apóstol Pablo. Tal vez escucharíamos que este hubiese sido tal vez el último momento del apóstol Pablo de no haber sido, de que Dios en su providencia, de que Dios en su soberanía, de alguna manera, no sabemos cómo, pero de alguna manera hubiese traído al apóstol Pablo el hecho de que él pudiera llegar a ser un ciudadano romano. Y Dios en su providencia estaba preservando la vida del apóstol Pablo. ¿Sabes que no sé cuántas veces Dios en su providencia permite cosas en nuestras vidas, trae personas a nuestras vidas, trae consejo a nuestras vidas, trae alguna predicación a nuestras vidas, utiliza su palabra en nuestras vidas para preservar nuestras vidas y para preservar nuestras almas? Creo que más de una vez yo les he dicho de que yo no sé qué sería de mi vida de no haber sido porque mis padres conocieron a Dios y mis padres desde pequeño me enseñaron la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Yo no me jacto de tener una ciudadanía romana y eso preserva mi vida, pero doy gracias a Dios del legado espiritual que mis padres han traído a mi vida. Y la razón por la cual tal vez yo estoy hoy aquí predicando la palabra es por la gracia de Dios, porque Él me escogió, pero segundo, por padres fieles que estuvieron dispuestos a enseñarme la palabra. No te olvides de que Dios está obrando providencialmente para preservar tu vida y para que tú puedas estar preparado para poder cumplir el plan de Dios para ti. Hay tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, cuestiones que están sucediendo en la historia, que están sucediendo en la sociedad, una comunidad de la cual tú eres parte, tu familia, el lugar donde trabajas, que si nosotros prestáramos atención a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, creo que nos sorprenderíamos al darnos cuenta cómo Dios nos está acomodando y cómo Dios nos está poniendo en posiciones y en lugares para que nosotros podamos aprovechar eso para la extensión de su reino y la predicación del evangelio. Y el hecho de que el apóstol Pablo estuviera en este lugar y estuviera en este momento, y que Dios providencialmente hubiese preparado que él fuera hijo de su padre con ciudadanía romana para que él no fuera azotado, golpeado y tal vez asesinado en este momento, nos tiene que hacer pensar en todas aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas para prepararnos para este momento. Porque Dios te tiene en este momento en la historia de su creación para que tú seas hoy su embajador en este mundo para extender el reino de Dios y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Pero necesitamos entender que Dios en su providencia está preparándonos para poder estar llevando a cabo su plan. Y la soberanía de Dios siempre va a proteger a sus hijos según su plan. La soberanía de Dios siempre va a proteger a sus hijos según su plan. Pero ¿qué hay de aquellos que tal vez murieron en el intento? El plan de Dios para sus vidas llegó hasta ese momento. La pregunta es, ¿hasta el momento en el que llegaron fueron fieles? Yo no sé cuántos años Dios todavía me tiene preparado para seguir predicando la palabra. Yo no sé cuántos años el Señor me tiene preparado para seguir pastoreando esta iglesia. Pero yo estoy seguro que Dios
en el tiempo que Él me permita. Él va a proteger su plan en mi vida y mi responsabilidad es ser fiel en predicar la palabra, predicar el evangelio y ser fiel como hijo, obediente a su palabra hasta que Él me llame a su presencia. Pero descansando en su soberanía, porque nuestra identidad en Cristo, inclusive privilegios terrenales, siempre sirven a sus propósitos. Siempre. Entonces, qué importante es reconocer la providencia y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Pero lo segundo que vemos en este pasaje, fíjate lo que sucede a partir del versículo 30. Y creo que es algo importante para entender acerca del apóstol Pablo y para entender acerca de nosotros en cómo sufrir y sufrir bien. A partir del versículo 30 hasta el capítulo 23, versículo 10, vemos la defensa del apóstol Pablo. Versículo 30 dice: al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Y después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Y entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, les dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Y entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Y los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Y se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Y quiero que veas esto porque es muy importante. El apóstol Pablo, al principio de esta porción del pasaje, dice lo siguiente en el versículo 23, dice: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Lo que le permitía al apóstol Pablo sufrir y sufrir sin culpa era su integridad. Si el apóstol Pablo en este momento podía sufrir y podía abrazar el sufrimiento, era porque él sabía que su sufrimiento no era a causa de su pecado, sino que su sufrimiento era parte del plan de Dios para la proclamación del evangelio. Y creo que si tú y yo podemos tener esa misma conciencia limpia que el apóstol Pablo, cuando sufrimos, vamos a abrazar el sufrimiento y vamos a sentirnos bienaventurados, dice la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados cuando los persigan a causa de mi nombre. Eso significa benditos, felices, sean felices, siéntanse privilegiados de sufrir a causa de mi nombre. El apóstol Pablo sabía que su sufrimiento no era a causa de su pecado, sino que su sufrimiento era a causa del plan de Dios para su vida, para la proclamación del evangelio. Su integridad era lo que le permitía sufrir sin culpa. Ahora, no significa esto que el apóstol Pablo era perfecto. Y qué impresionante el texto que nos deja ver lo imperfecto que era el apóstol Pablo, que insultó al sumo sacerdote. Y cuando se enteró que era el sumo sacerdote, dice: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, porque no se debe insultar a uno de nuestros líderes. ¿Sabes cuál era la clave de la integridad del apóstol Pablo? No que él fuera una persona perfecta, sino que él era una persona que cuando él se daba cuenta que él estaba pecando y él había desobedecido la ley de Dios, él tenía la humildad de reconocer su pecado, arrepentirse y pedir perdón. Y mi pregunta para nosotros es: ¿será que tal vez Dios está queriendo enseñarnos a vivir una vida íntegra
Y que nosotros podamos entonces saber que los sufrimientos que estamos viviendo sobre esta tierra no son a causa de nuestros pecados, sino que son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, si tu sufrimiento es que estás pagando una hipoteca que no puedes pagar porque te metiste en una deuda que no debías meter, no le eches la culpa al plan de Dios. Es que Dios quiere que yo sufra esta deuda para su gloria. No, ese es un sufrimiento que te lo impusiste tú mismo. Ahora, si Dios por su misericordia te saca de esa, gloria a Dios, y va a ser un testimonio de su fidelidad. Pero si nuestro sufrimiento nosotros lo podemos abrazar con integridad, sabiendo de que estamos sufriendo no por nuestras malas decisiones, sino que estamos sufriendo porque Dios lo decidió así. Si estás sufriendo en tu salud y has tomado buenas decisiones acerca de tu vida y de tu alimentación y de cómo vives tu vida al día a día, sufre con integridad para la gloria de Dios. Si estás sufriendo en tu familia, tal vez tienes un hijo rebelde o tienes situaciones dentro de tu matrimonio en los cuales estás sufriendo, pero tú con integridad puedes saber de que tú has obedecido a Dios y tú has honrado a Dios y tú has sido diligente en tu responsabilidad dentro de tu hogar y te toca sufrir. Sufre para la gloria de Dios con integridad en tu vida. Pero si hay razones por las cuales estás sufriendo, tal vez que Dios hoy trae a tu mente y trae a tu corazón, quiero que tomemos el ejemplo que también vemos aquí en el apóstol Pablo de una persona íntegra. Una persona íntegra no es la persona que no se equivoca, es la persona que cuando se equivoca se arrepiente de su pecado y lo confiesa. Y si tú y yo queremos sufrir y sufrir bien sobre esta tierra, tenemos que asegurarnos que no estemos sufriendo a causa de nuestras malas decisiones. Tenemos que asegurarnos que no estamos sufriendo a causa de nuestra desobediencia a Dios. Y lo que estamos viviendo en nuestra vida no es disciplina de Dios, sino que lo que estamos viviendo en nuestra vida es designio de Dios para la proclamación del evangelio. Yo no sé cómo es tu sufrimiento, yo no voy a juzgar tu sufrimiento, voy a dejar que tú solo lo hagas. Voy a dejar que tú delante de Dios puedas pedir a Dios y tal vez como el rey David puedas decir: Dios, muéstrame si hay maldad dentro de mí. Muéstrame si lo que estoy sufriendo es a causa de mi pecado. Pero si lo que estoy sufriendo, yo delante de Dios estoy seguro que no es a causa de mi pecado, voy a abrazar este sufrimiento y lo voy a utilizar para la proclamación del evangelio, para dar testimonio de que Dios es fiel aún en medio de mi sufrimiento. ¿Sabes? El sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz es el perfecto ejemplo de un sufrimiento con una conciencia limpia. Jesús dice que Él caminó a la cruz, llevó arrastrando esta cruz hasta el monte Calvario, y Él sufrió no a causa de su pecado. Jesús, cuando fue colgado en esa cruz, nadie podía señalar y decir: claro, Él está siendo crucificado porque Él era un ladrón. Porque Jesús era una persona que rompió la ley. Jesús era una persona que desafió y que fue en contra de la ley de Dios. No. Jesús dice que nunca pecó. Pero en su integridad Jesús estuvo dispuesto a sufrir por tus pecados y mis pecados. Y por eso dice la Biblia que por sus llagas entonces tú y yo somos sanados. Porque su sufrimiento, su muerte en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados. Entonces hoy tú y yo podemos venir delante de Dios, confesar nuestros pecados y ser lavados de toda nuestra maldad. Y nosotros podemos disfrutar no nuestra propia integridad, sino la integridad de Cristo. No nuestra santidad, sino la santidad de Cristo. No nuestra pureza, sino la pureza de Cristo. Me encanta cómo termina este pasaje, porque no solamente vemos cómo el apóstol Pablo responde ante el sufrimiento, sino que también vemos la razón por la cual el apóstol Pablo sufría y sufría bien. Miren lo que sucede en el versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y el apóstol Pablo recibe esta visión de Jesús. Creo que ya es como la cuarta visión que tiene de Jesús. Y Jesús le dice:
sigue adelante, sigue sufriendo. Y en la traducción original de este pasaje, cuando dice la primera parte del versículo, dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo. El original dice algo como: el Señor estaba al lado de Pablo. Y creo que eso es algo que tiene mucho significado, porque para nosotros, así como para el apóstol Pablo, tenemos que saber que Jesús no te deja en medio del sufrimiento. Jesús está a tu lado en medio de tu sufrimiento. Y Jesús a su lado de Pablo simplemente hizo su presencia manifiesta. Por eso nosotros cantamos, por ejemplo, esta mañana cantamos y decíamos: Espíritu Santo, ven y manifiéstate. No porque el Espíritu Santo no esté con nosotros, no porque el Espíritu Santo no esté en este lugar, pero porque anhelamos una manifestación viva y real de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo en este momento experimentó. Él experimentó la presencia del Dios vivo. Y su presencia, la presencia de Cristo estaba a su lado. Y el consuelo de Cristo fue: ánimo, ten ánimo, no desfallezcas, no bajes los brazos, no te rindas. Y Jesús le dice: como has testificado fielmente, como has testificado fielmente de mí en Jerusalén, te llevaré a seguir testificando de mí en Roma. Ahora quiero que veas esto. Jesús no le prometió que su sufrimiento terminaría. Jesús le prometió que lo llevaría a sufrir a otro lado. Y el apóstol Pablo tomó ánimo, porque él sabía que su sufrimiento no era causa de su pecado. Su sufrimiento era parte del plan de Dios para la proclamación del evangelio. Y entonces, saber que Jesús estaba a su lado en medio de su sufrimiento, ¿te imaginas? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva en medio de nuestro sufrimiento si nosotros entendiéramos que Jesús está a nuestro lado? Y que Jesús está permitiendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor para que tú y yo demos testimonio de nuestra fe. Y para que nosotros vivamos una vida que refleje nuestra creencia acerca de quién es Él, el Dios soberano, creador de todas las cosas, que si Él quisiera, Él detendría nuestro sufrimiento, pero porque Él lo continúa permitiendo, Él nos va a ayudar a permanecer fieles y nos va a decir: ten ánimo, sé fiel. Porque así como has sido fiel en tus pruebas, en lo que has vivido, yo voy a seguir siendo fiel hasta el último de tus días. Jesús está más cerca cuando te sientes más solo. Y es hermoso verlo a lo largo de toda la Biblia. Como profetas de Dios hubieron momentos en los cuales se sintieron solos, porque estaban haciendo la obra de Dios, estaban haciendo el ministerio al cual Dios los había llamado, y Dios les dice: aquí estoy contigo. Jesús mismo en el monte de los olivos, antes de ser crucificado, llorando y rogando al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba buscando en la presencia de Dios su consuelo para poder permanecer fiel y fiel hasta el final. El plan de Dios no fallará. Él llevó a Pablo a Roma y lo llevó para seguir dando testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros el día de hoy tenemos que saber que Jesús está contigo. Si tal vez parte de tu sufrimiento es a causa de tus malas decisiones, es momento de confesar tu pecado delante de Dios y decir: Dios, perdóname, ten misericordia de mí. No quiero sufrir a causa de mis malas decisiones. Quiero sufrir, y quiero sufrir bien, con una conciencia limpia y con integridad, sabiendo de que el sufrimiento en mi vida está sirviendo para dar testimonio de Jesucristo. Pero aún si estás sufriendo por tus malas decisiones, tu confesión y tu arrepentimiento es un testimonio del Dios en el cual tú crees. Y a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien, aún nuestras metidas de pata. Porque Dios es glorificado cuando sus hijos están dispuestos a confiar en Él
Y cuando sus hijos son sostenidos y animados y dan testimonio fielmente, incluso en medio de la oposición o el maltrato. Así que quiero invitarte, iglesia, ponte de pie. Vamos a responder en oración, vamos a responder en adoración, vamos a responder en este momento a través de la Santa Cena. Pero quisiera primero que reflexiones y que pienses: ¿estoy sufriendo para la gloria de Dios? ¿Estoy siendo fiel en mi vida? Y estoy dispuesto a abrazar el sufrimiento en mi vida, sabiendo que Jesús está conmigo, sabiendo que Él me sostiene hasta que mi misión sobre esta tierra esté completa. Puedo descansar en las promesas de que sus propósitos prevalecerán incluso a través de las pruebas. Quiero recordarte las palabras de Jesús a Pablo, y quisiera que las tomes para ti en esta mañana. Y quiero decirte de parte del Señor: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa, así has de testificar hasta el último de tus días. Padre, ayúdanos a recordar que nuestras vidas son mucho más que solamente los años que tú nos permitas vivir sobre esta tierra. Nuestras vidas tienen un propósito eterno. Por eso, Dios, te pido que nos ayudes a poder vivir en integridad, que nos ayudes a vivir en humildad, recibir la corrección de tu palabra, reconocer nuestra necesidad de ser confrontados, de ser corregidos. Y Dios, si hay algo en nuestras vidas que nos esté llevando a experimentar las consecuencias de nuestro pecado, Dios, queremos pedirte que tú uses esas situaciones aún en medio de nuestro error, para que nosotros podamos dar testimonio de el Dios en el cual creemos y la esperanza en la cual tenemos, de que tú tomarás todas las cosas y las usarás para nuestro bien, pero también para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que sea palabra que dé fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.